Shalom Javerín, hoy vamos a compartir la tercera parte del discipulado. Vamos a hablar un poco sobre la promesa y el deseo de Dios para los hombres. Como vimos la primera parte y la segunda parte, hablamos sobre el pecado, hablamos sobre las escrituras, ¿se acuerdan? Ahora vamos a estudiar un poquitito cuál es el deseo que Dios tiene y la promesa que Dios tiene para los hombres. ¿Qué le parece? Bien. ¿Está bien? Sí, para eso vamos a acordarnos un poco de la historia de la ramera Rahab. ¿Se acuerdan ustedes de la ramera Rahab? Sí. Sí. Ahí había una cosa muy importante que nos va a enseñar la palabra. Se trata sobre la toma de Jericó. ¿Se acuerdan? Sí. Era la toma de Jericó. Jericó era un pueblo, o sea, una ciudad cerrada por una muralla muy grande y muy ancha, hasta tal punto que había gente que vivían dentro de la muralla. O sea, que no se podía penetrar esa muralla, no se podía conquistar ese lugar. Pero ¿qué pasó? Dios le prometió a su pueblo que iban a conquistar ellos Jericó. ¿Pero qué fue lo que pasó allí? Ahí en esa muralla vivía una ramera, la ramera Rahab se llamaba. Eso ocurrió más o menos en el año 1440 antes de Cristo, más o menos este acontecimiento. Y vamos a ver un poco qué es lo que había en el corazón de esta ramera Rahab. Vamos a ver un poco Josué. Vamos a ver el libro de Josué capítulo 2 versículo 9 al 14 vamos a ver. Josué capítulo 2 versículo 9 hasta el 14 voy a leer. Sé que Hashem os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Hashem hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Hashem, vuestro Elohim, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora que me juréis por Hashem, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de los cuales me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Hashem nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Sí. En este lugar en Jericó se presentaron dos espías de Israel, del pueblo. Fueron ahí, entraron en Jericó como dos espías a investigar qué es lo que pasaba en esa ciudad. Entonces ellos fueron a investigar, bueno, ahí más o menos así están los soldados, las murallas son así, ¿qué hace el pueblo? Así, ¿no? Pero ¿qué pasó? Se descubrió ese asunto. Se enteraron la gente que habían dos espías de Israel ahí. Entonces comenzaron a buscarle. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces estos dos espías entraron en la casa de Rahab, de esta ramera, y ella les escondió. Luego ató un cordel rojo, ¿no? Y les descolgó por ese cordel y se fueron ellos lejos y estuvieron 3 días escondidos por ahí, mientras que la gente les seguía y no le encontraron, y regresaron los soldados, pero ellos se quedaron ahí. Pero hay una cosa muy importante que tenemos que entender: el suceso que había en el corazón de esta mujer ramera. ¿Qué es lo que había en su cabeza? Ella oyó una cosa, que el Dios de Israel abrió las aguas para que pase su pueblo, ¿sí? Y la destrucción de esos dos reyes muy poderosos que había al otro lado. Y vio, o sea, ella escuchando esas cosas, porque imagínense, Egipto en esa época era
la metrópolis del mundo, ¿no? Y Dios destruyó a Faraón, a todo su ejército y a esos 2 reyes. Y ahora ese Dios que destruyó a ellos estaba yendo a atacar Jericó. ¿Dónde está esta ramera? En el corazón de ella comenzó a haber gran temor hacia Dios. Entonces ella rápidamente comenzó y hizo un pacto con estos 2 espías. Y estos 2 espías le prometieron: cuando Dios nos entregue esta ciudad, hacemos un pacto, te prometo que todos los que están dentro de esta casa no les va a pasar nada, pero si alguien sale afuera, su sangre, no tenemos culpa de su derramamiento. Si están aquí adentro, van a estar a salvos todos, ¿sí? Entonces tenemos que ver cuál es la consecuencia final del pecado. Vamos a ver un poquito de eso. Vamos a ver en Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Se acuerdan que ya hemos visto eso, no? Romanos capítulo 6, 26. Romanos capítulo 6, versículo 23. 23. Ahí pone. ¿Cómo dice ahí, Vane? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor Sí, nuestro. dice porque hemos visto ya, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte. O sea, hemos visto que por culpa de la entrada del pecado en el ser humano, ¿qué fue lo que se generó? Primeramente se generó la separación de Dios y el hombre, y luego la muerte. Por eso nosotros no morimos. O sea, nos morimos porque por causa del pecado, porque uno se enferma, porque necesitamos los médicos. Porque uno se enferma. Es por causa del pecado, porque entró el pecado en el hombre, entonces tenemos que morir. Y también está, sobre todo, la separación de la vida con el hombre, que la vida es Dios. El dador de la vida es Dios. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, vamos a ver. El libro de Hebreos 10, versículo 26 y 27. A ver, Saide, ¿cómo dice el tuyo? Porque si voluntariosamente practicamos el pecado después de haber recibido el conocimiento exacto de la verdad, no queda ya sacrificio alguno por los pecados, sino que hay cierta horrenda expectación de juicio y hay un celo ardiente que va a consumir los que están en oposición. Sí, a mí me gusta que Saide lea porque también es otra traducción, ¿no? Y ahora voy a leer la nuestra. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Realmente no tenemos escapatoria, no hay escapatoria. No hay escapatoria para el pecador. Por sí mismo no existe una obra, una voluntad que pueda darte la vida y que pueda solucionar el problema del pecado. Pero es por eso que nosotros necesitamos de un Salvador, necesitamos de alguien que redima, que nos redima. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Vamos a seguir viendo eso. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Versículo 22. ¿Cómo dice Frank el tuyo? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Sí, aunque te laves con lejía, o sea, aunque hagas la mejor de tus obras, aunque, vamos a suponer, la Madre Teresa de Calcuta nació muerta para la vista de Dios por causa del pecado, ¿sí o no? Pero ella era una Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que ha hecho muchas cosas, muchas obras bonitas para nuestra vista, ¿no? Pero aunque haga esas cosas, eso significa que te derrames lejía, ¿no? Que te borres tu pecado. El problema no es las obras que has hecho, el problema es tu origen, tu naturaleza como pecador. Entonces, para el ser humano es imposible limpiar sus pecados. Vamos a ver el libro de Salmos.
Vamos a ver un poquito, vamos a recorrer. 49. Salmos 49, versículos 7 y 9. 7 al 9. 49, del 7 al 9. Vamos a ver, David. Porque Dios... Salmos 49, versículos 7, 8 y 9. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logra jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Sí, dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. O sea, una persona normal, una persona no puede redimir, no puede hacer el perdón, porque yo voy a morir por tu pecado. No, yo por ejemplo le puedo decir a Fran, vos hiciste mucho pecado y naciste mal, naciste en contra de Dios. Y le digo, hermano Fran, yo voy a morir por vos. No se puede, ¿no? No puedo redimirle a él porque yo también soy como él. ¿Entendés? O sea, no hay. Después que dice, ni dar a Dios su rescate. Ahí dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Por eso es que debemos entender nosotros que nuestra naturaleza es la naturaleza pecadora. Nuestra inclinación es esa. Por eso, ¿qué es lo que está haciendo Dios ahora en nuestra vida? Es una vida constante, porque ¿qué pasa? Vos te despertás por la mañana. ¿Y qué? Lo primero que está acá, tu naturaleza, ¿no? Que te habla y la inclinación hacia tu carne, ¿no? Pero gracias a Dios que Dios nos da su palabra, y la palabra que está dentro nuestro es lo que está luchando con esa inclinación que tenemos todos los días. Por eso que una batalla hay dentro nuestro. La batalla no está afuera. La batalla no está ahí con el vecino, ni con esto, ni porque he visto, ni nada. La batalla primeramente está conmigo mismo, con mi naturaleza pecaminosa. ¿Entienden? Por eso lo importante es saber ese origen de mi ser. Ahora, ¿qué hizo Dios para salvar al hombre? Vamos a ver el libro de San Juan. San Juan capítulo 3. ¿Están entendiendo? Sí. San Juan capítulo 3, versículo 16. Ese conocen ustedes. ¿Cómo dice ahí Elías? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí o no? Sí. Que ha dado a su Hijo unigénito. Esta parte tenemos que entender. Debemos entender que el amor de Dios es un amor entrañable. Pero acá dice que como que le ha mandado a su Hijo, dice, ¿no? Ha dado a su Hijo, ¿no? Para que pague el precio. Por eso tenemos que entender que, vamos a suponer así, ¿cómo puedo explicar? Vamos a suponer Dios. Dios se disminuyó hasta quedarse en forma de hombre. Él depuso su gloria, depuso su ser, ¿cómo se puede decir? Todo el poder que él tenía, y se disminuyó hasta quedarse en forma de un hombre. Y siendo un hombre, él, entre todos los hombres, otra vez fue disminuido hasta tener la muerte de cruz. ¿Entienden? Por eso que tener las cruces en la iglesia, eso es algo un poco muy raro como han hecho, ¿no? La cruz es una tortura romana, fue. Y en la iglesia tenemos así la cruz, y eso la gente tiene, ¿no? Por eso muchas veces no podemos dimensionar lo que ocurrió realmente en esa época. ¿Entienden? Dios se disminuyó como una linterna, ¿no? Vamos a ver el fuego, la luz grandota de una linterna. Y a medida que pasan los metros, pierde su luz, ¿no? Pierde, y queda chiquitita la luz. ¿Sí? La fuente estaba aquí, y Dios vino así y se quedó como un hombre, con hueso, carne, con dolor, que tiene que comer también. Y siendo hombre entre todos los hombres, otra vez más disminuido, que tenía que
que murió en la cruz. Entonces, el amor entrañable que Dios tiene hacia el hombre, imagínense a qué punto llega. Dice, ¿cuál fue la misión de Yehoshua? Vamos a ver Lucas, el libro de Lucas 19. Lucas capítulo 19, versículo 10. 19, versículo 10. ¿Cómo dice Fran ahí? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, porque Yehoshua vino a ¿qué? A buscar lo que se había perdido. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué fue lo que se perdió? ¿Qué se perdió, Saide? ¿Qué es lo que se perdió? ¿Qué usted piensa que es lo que se perdió? La vida eterna. La vida eterna, pero otro. ¿Qué es lo que se perdió? Para mi punto de vista, lo que se perdió es todo lo que se enseñó desde el Antiguo Testamento, que la gente no llevaba en cuenta nada de sus enseñanzas. Vamos a ver. Cuando el hombre fue engañado por Satanás, ¿qué es lo que hizo perder del hombre? La vida eterna. La La relación. relación directa. Ahí está. Eso, ¿no? Sí. Hizo perder la relación que había con Dios. Si uno está con Dios, tiene la vida, porque Dios es vida. ¿Entiendes? Entonces, si uno está con Dios, tiene vida. Ahí ya sobra decir que es eterna, que es para siempre. Ya sobra decir eso. Porque el que está con Dios tiene vida y está pegado a Dios. Y Satanás lo que hizo que fue separar la vida. Por eso es porque morimos. Y allá vivimos el antojo que Satanás quiere. Entonces él vino a recuperar eso que se había perdido. Vino a recuperar y darnos la vida eterna, igual otra vez, pegado a Dios. ¿Entienden? Vamos a ver Lucas, San Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Ahí nos va a explicar mejor. 4, 18 y 19. A ver. ¿Vane, pueden leer? Sí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Sí, hasta ahí. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Miren, ¿a quiénes? No a todos, no a todo el mundo mundial. ¿A quién dice? A los, ahí cuenten con su dedo. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado, no a los pobres de dinero tampoco, que no tiene pollo para comer, no es eso. Pobres que uno que en su corazón se siente miserable, desgraciado, pobre. Yo no puedo llegar a Dios. Con mis obras no sirven para alcanzar. Yo no puedo tener vida eterna. Es un pobre, más pobre que ese. Diferente al otro que dice, ay, yo ya tengo la vida eterna. Yo ya hice todo, yo ya di mi diezmo, yo ya hice esto, ya hice lo otro. Yo seguro cuando muera voy al cielo. Ese es un rico. Pero el pobre es aquel que no tiene esperanza de llegar al cielo. Él viene entonces junto al pobre. Después, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí está lo que estamos hablando. El que está quebrantado en su corazón. Hay muchísima semejanza de esto con esta ramera Rahab. Ella está quebrantada también. ¿Sí o no? Lo importante es que nosotros podamos pensar, ¿cuándo yo estuve quebrantado por mi pecado? En esta vida, desde que yo nací hasta ahora, ¿cuándo me quebrantó a mí mi pecado? Cuando yo sufría por mi pecado, cuando yo era pobre por causa de mi pecado, cuando yo pensé en eso. Eso hay que pensar. Después dice, a pregonar libertad a los cautivos, aquel que está preso, y vista a los ciegos. No es ciego que no, el que no ve, ¿no? El que no puede entender la palabra, el que busca pero no halla, no encuentra. Después a poner libertad a los oprimidos. 5. A predicar el año agradable del Señor.
¿Están entendiendo? Sí. Entonces, ¿quién es el que puede entender lo que Dios ha hecho? Aquel que tiene este tipo de corazón. Este tipo de corazón es un corazón que está sensible a la palabra. ¿Entienden? Es una persona que está sensible, que quiere saber porque sabe que ya no hay esperanza para él. Es muy diferente un corazón rico y un corazón pobre. Es muy diferente un ciego a uno que ve perfectamente. Bueno, yo estoy casi ciego ya ahora. Que este es la gafa de Raquel, que yo le tengo que hacer ver todavía, pero que me funciona por ahora. Es muy diferente uno ciego a uno que ve perfectamente. Por eso tenemos que ver todo. Isaías capítulo 6, vamos a ver. Isaías capítulo, 61. Versículo 1 y 2. ¿Cómo dice Frank? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Espera, ese es Isaías. Isaías 61:1. Sí. Yo no me agarré mal. Sí, sigue leyendo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Sí, ¿vieron que tiene mucha similitud con lo que recién hemos leído? Dice, el Espíritu de Hashem el Señor está sobre mí, porque me ungió Hashem, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. El que tiene como sensibilidad por el pecado, el que ve que no tiene esperanza, a vendar a los quebrantados de corazón, o sea, a curar su corazón, aquel que está sufriendo por el pecado, ¿no? A publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Hashem y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esa es la misión que tiene Jesús. Yehoshua vino ¿a qué? A rescatar lo que se había perdido. Y vino a dar la vista, ¿sí? A dar el oído, vino a dar el camino, vino a renovar. Pero eso tenemos que saber. Hoy nosotros no podemos decir, ay, yo soy justo, soy santito, así no puedo decir hoy, ¿no? No podemos decir así, porque nuestra vida, claro, cuando venga Yehoshua por segunda vez, se va a completar el trabajo que él ha hecho. Pero ahora todavía es una lucha. No podemos decir que se pierde la salvación, no se puede decir que por las obras que estoy haciendo ahora voy a ser salvo, tampoco. No podemos decir eso, ¿no? Porque Él nos redimió por medio de su muerte en la cruz. Por eso somos salvos. Pero a partir de allí hay una lucha en nosotros contra nuestra vieja naturaleza. Cada día. ¿Entienden? ¿Pecó alguna vez Jesús o no? Vamos a ver Hebreos capítulo 4. ¿Por qué Él puede redimir? Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Cómo dice Frank? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, ahí está la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre Él y nosotros? Que Él fue tentado igual que nosotros, pero Él sin pecado. Nosotros fuimos tentados en todo, pero con pecado. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces por eso que... Claro, por eso es que nosotros no podemos decir, ay, yo voy a morir por Frank. No podemos decir así. Porque somos igual que Frank. Sí. ¿Entendés? Sí, claro. Sí, tiene que venir uno que es diferente, que es sin pecado. ¿Cómo pagó Yehoshua la deuda del hombre? Vamos a ver. Vamos a ver detalladamente esa parte. Isaías 53. Isaías capítulo 53, del versículo 1, voy a leer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Hashem? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Está hablando de Yehoshua, ¿no? Despreciado, miren, y desechado entre los hombres. Imagínense, siendo Dios, él se puso en la situación de hombre. Y después entre los hombres otra vez fue desechado y despreciado. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Entonces aquí dice que él llevó nuestras enfermedades, dice, ¿no? Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Hashem cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Hashem quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Hashem será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá de despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí hay algo que tenemos que entender. Aquí habla como que hay dos personas, ¿no? Que es Hashem y que es Yehoshua, ¿no? Aquí hemos visto en el estudio que habla de Abba. Abba son las promesas de Dios, ¿sí? Lo que pasa es que acá hay un problema muy grande de traducción, y hace parecer como que Hashem envía a Yehoshua. Así dice, como que Jehová, dice acá, ¿no? Envía a su siervo, envía a su hijo. Así parecen dos personas, pero no es así. Las promesas que Hashem prometió a su pueblo, es esa promesa lo que a él está empujando para realizar todos esos hechos que él prometió. ¿Entienden? Acá donde dice Jehová o Hashem, tenemos que poner Abba. Las promesas de Dios. Su misma promesa es lo que le llevó a él a ser un sirviente. Su misma promesa es lo que le llevó a él reconciliar al mundo consigo mismo, con él mismo. ¿Entienden? Vamos a ver 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 al 25. 1 Pedro capítulo 2, 22 al 25. ¿Tenés, Vané? Sí. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Sí, dice el 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados. Ahí está. El problema del ser humano, ¿cuál es? Es el pecado. Pero aquí dice que él mismo llevó, él mismo cargó. Él realmente ha pagado el precio de esa desconexión que hubo desde el principio entre el hombre y Dios. Él vino a buscar eso que se había perdido, que hemos leído. ¿Están entendiendo? Sí. Entonces vamos a ver qué acto aseguró nuestra salvación. Vamos a ver bien. 1 Corintios 15, 12 al 14, vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 12 al 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Yahushua vino y murió en la cruz. Él dijo que yo vine para reconciliar al mundo con Dios. Y vine a pagar ese precio, porque ustedes no pueden morir porque son todos pecadores, pero yo he nacido sin pecado. Y me disminuí, siendo Dios mismo, me disminuí, vine aquí y ahora tengo la muerte de cruz. Voy a ir a morir. Vino, murió en la cruz. ¿Qué cosa es lo que nos asegura a nosotros la vida eterna? ¿Qué es lo que nos asegura la vida eterna? Porque si él decía eso, si Yehoshua decía eso y murió realmente, hasta ahí está bien, ¿no? Pero tenía que haber pasado otra cosa para que su palabra tenga un poder realmente. Sí. Él tenía que resucitar. Porque él podía haber dicho, yo voy a venir, voy a reconciliar al mundo y voy a morir en la muerte de cruz. Y ya está todo pagado. Entonces, ¿qué pasó? Él murió. Ahí, cuando murió él, quiere decir que ya está pagado. ¿Venció a quién? Venció al pecado. Pero ahora tiene que vencer a otra cosa. Vencer a la muerte. Entonces, cuando él resucita, ¿qué es lo que pasa? Significa que él venció al pecado y venció a la muerte. Esa acción es lo que nos da a nosotros la vida eterna. Esa es la promesa de Hashem. Y él es encima la primicia. El primerito que se levantó fue él. Y así como él se levantó de entre los muertos, nosotros también vamos a levantarnos. Esa es la promesa que él hace. Esa es la seguridad de nuestra salvación. Porque así como muchos, acá había muchos que predicaban que murió, sí, pero que no hablaban nada de la resurrección. Había muchos grupos judíos que no creían en la resurrección. Sí, vino, murió, toda la historia, pero no resucitó. Entonces, si no resucitó, ¿qué es lo que estamos predicando? Van a nuestra prédica, dice. ¿Qué es lo que estamos hablando entonces acá? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Así era, ¿no? ¿Sí? Bueno, el versículo 14, vamos a ver, el versículo 20 al 23, ahí mismo. A ver, Fran, ¿cómo dice? 20 al 23. 15, 20 al 23. Vale, el 20. Vale. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Sí, hasta ahí. Miren lo que dice, ¿eh? Dice, así que también, por culpa de un hombre, todos fuimos hechos constituidos, ¿cómo se llama? Pecadores. ¿Quién era ese hombre? Adán. De la misma manera, dice, por causa de un hombre, todos hemos hechos constituidos justos. Entonces, ¿dónde entra la obra ahí del ser humano?
no exista en mi trabajo ni mi obra. Solamente dos trabajaron. Trabajó Adán por causa de Satanás y trabajó Yehoshua por causa de Abba, de su promesa. ¿Sí? Entonces, Satanás es lo que pasa, un problema ese cuate, ¿no? Satanás es terrible, ¿por qué? Porque él hace trabajar nuestro cerebro a través de sus pensamientos. ¿Me entienden? Por eso las divisiones de religiones y divisiones de muchas cosas. Porque él mete sus pensamientos en nuestro cerebro y hace pensar que esos pensamientos son nuestros. Acá, por ejemplo, ¿quién enseñó a este grupo de religiosos que no hay resurrección? Allá en la antigüedad está hablando de la resurrección. Pero ellos están creidísimos que no hay resurrección. Y así muchísimas religiones hay que hacen dividir de la palabra. Vamos a ver Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 12. Ahí pone, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahí ya está. ¿Vieron? Y en ningún otro hay salvación. ¿En quién hay salvación? En Yehoshua. Sí, en Yehoshua HaMashiach. En él hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. O sea, y encima dice que no hay otro nombre bajo el cielo mayor que ese, dado a los hombres. Dice que es Yehoshua HaMashiach. Ustedes vieron ese Yu, He, Bat, He, ¿no? Las 4 letras judías, hebreas, ¿no? Que hablan del nombre de Dios, que no tiene sonido. No se puede pronunciar. Así no se puede pronunciar. por los sonidos que tienen. Yu, He, Bat, He. Entonces, ¿cómo hablamos? No se puede. ¿No? Sí. ¿Sí? Pero dice que los religiosos de Israel tienen muchísimo miedo porque no pueden pronunciar. Entonces le llaman el Eterno, le llaman muchos nombres, pero esto es sagradísimo para ellos. Pero dice aquí que no hay otro nombre dado a los hombres más grande. Yehoshua HaMashiach. Tenemos nosotros el nombre. Bueno, vamos a ver Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 11. 8 al 11. Voy a leer Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, dice que si confesáremos con la boca, confesar con la boca, ¿qué es? Que Jesús es el Señor. Por ejemplo, Yehoshua es el creador, es el que da la vida, el que tiene la vida, el mayor de todos. Uno confiesa que Yehoshua es Dios. Confiesa con su boca y cree en su corazón. Mira acá dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque miren, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo dice después? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Están entendiendo? Entonces hay dos cosas que da testimonio de nuestra salvación. Una cosa que es la confesión de nuestra boca y otro lo que creemos. Uno puede creer acá, pero no confesó. Si uno no confiesa, acá dice, no es mi culpa. Acá viene lo que dice. Leer otra vez. El 9, que si confesares con tu boca que Yehoshua es el Señor, con tu boca. Entonces, ¿cómo se confiesa? ¿Cómo se confiesa que Yehoshua es el Señor? Sí, se habla, al orar, al hablar, se dice que Él es el viviente, que usted, Yehoshua Mashiach, el Dios, el creador de todas las cosas, el que vino y el que vendrá.
se confiesa esa grandeza de Él. Y después en nuestro corazón también creemos que el mismo Abba, las promesas le levantó entre los muertos. Y ahí dice que somos salvos al creer eso. ¿Se entiende? Sí. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 20. ¿Cómo dice Frank? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi corazón y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo me acuerdo, yo tenía un abuelo, él se llamaba Sigi, el abuelo Sigi, Segismundo era su nombre, ¿no? Y este abuelo él era judío. Y yo recuerdo cuando era pequeñito, nosotros nos íbamos a comer en su casa. Por ejemplo, los domingos nos reuníamos y era una mesa grande y él tenía una campana, una campanita que le llamaba a la empleada, ¿no? Para que venga a servir. Y yo recuerdo que estaba, por ejemplo, el tío aquí, su esposa, otro tío, su esposa, y después los niños y todo, ¿no? Y el abuelo estaba en la cabecera. Y a la hora de comer o de cenar, no terminaba nunca esa charla. Porque el abuelo le preguntaba a mamá también, cómo le iba la vida a cada uno, hasta a los niños. Y un orden había en la mesa. Y yo me estoy comparando esto, ¿no? Que entrará y cenará contigo, dice acá, dice así. Que abras la puerta, que entiendas, que haya una relación, que está todo preparado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos abrís esa puerta, cuando vos, ¿cómo te puedo decir? Cuando hay esa relación entre Hashem y tú, se puede charlar, se puede conversar, se puede entender tantas cosas a través de los estudios, ¿eh? No es que se va a bajar Dios ahí y te va a comenzar a hablar, no. A través de los estudios, a través de la palabra, a través de la oración. ¿Entienden? Sí. Vamos a seguir viendo por qué somos salvos. Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Por qué somos salvos? Vamos a ver. No es porque el pastor te diga, tú no eres salvo. O el pastor te dice, tú eres salvo. O viene un hermano y te acusa, tú no eres salvo. ¿Por qué somos salvos? Tenemos que mirar la palabra. Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo dice ahí Elías? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces dice, en quien tenemos redención, o sea, en quien tenemos ya el perdón por su sangre. Esa muerte en la cruz y después de 3 días la resurrección, eso es lo que nos redimió. Eso es lo que nos hizo volver a Dios. Vine a buscar lo que se había perdido. Por eso lo que hace falta es solamente entender la obra que ha hecho Jesucristo para nosotros. ¿Por qué somos justificados? Vamos a ver otra vez Romanos, capítulo 3, versículo 23 al 26. Voy a leer Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Yehoshua HaMashiach, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí sale muy claro, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es ese amor entrañable de Dios para con nosotros. Ese es el amor entrañable que tiene Él. Nunca el ser humano puede ser salvo por medio de sus obras o por intentar cambiar su conducta.
No. 100% es la obra que ha hecho Jesús en la cruz, que es morir, que depositó ahí un ratito, dejó ahí un ratito su vida y luego de 3 días recuperó, o sea, agarró otra vez su vida, tomó otra vez mismo su vida, resucitó. Entonces Él completó ahí la redención entre nosotros y Dios. ¿Se entiende? Vamos a ver un poquito y vamos a terminar ya. Salmos 95. Salmos capítulo 95. Versículo 1. Venid, aclamemos alegremente a Hashem. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Hashem es Elohim grande y Rey grande sobre todos los dioses. Esto es lo que estaba hablando yo de lo que es confesar. Que estuvimos hablando. Que si confesares y creyeres en tu corazón, ¿no? Acá está contando. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Hashem, nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. ¿Saben lo que pasó en Meriba, no? El que el pueblo murmuró contra Moisés porque tenía sed. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que pasó en Meriba. Bueno, no había agua. Si no había agua, entonces todo el pueblo estaba en contra de Moisés y le dijo el pueblo a Moisés: ahora nos trajiste aquí a este desierto para que muramos de sed. No hubiésemos quedado en Egipto. Y tanto murmurándole, ¿no? Eso es lo que pasó acá en Meriba. Después recibieron un castigo terrible. Como en el día de Mashá en el desierto. Ahí está, ¿no? Donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustados con la nación. Y dije: pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Que vieron la obra de Dios, vieron la apertura, vieron la caída de Egipto, vieron todo lo que Dios había hecho, pero le faltó un poquito de agua y ya estaban murmurando. Eso es lo que yo estoy contando, que tenemos que conocer nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que conocer nuestro origen. Siempre va a estar en Egipto. Siempre va a estar en el pecado, siempre va a estar en la mugre. Ese es nuestro origen. Por eso la palabra es la que nos va renovando cada día. Y cada día nos vamos inclinando más a la palabra. No a nuestra naturaleza, sino a la palabra de Dios. Y la palabra va cambiando y transformándonos. Antes se le caía a una señora su cartera. Y antes, como yo era inclinado al mar, no le devolvía. Me quedaba yo con todos los billetes, vamos a suponer, ¿no? Pero la palabra nos va enseñando y ya estamos a este lado. Vemos a la señora que se le cayó su cartera. ¿Y qué pasa cuando estamos inclinados acá? Señora, aquí tiene su cartera que se le acaba de caer. ¿Es de usted? No. Enseguida se le devuelve. ¿Por qué? Porque la conducta nuestra va cambiando cada día por la inclinación a la justicia de Dios, a la palabra de Dios. ¿Se entiende? Se entiende. Hebreos capítulo 11, vamos a ver. Versículo 31, ya voy a terminar. Se va a pasar, ya vamos a terminar. Hebreos capítulo 11, vamos a ver, versículo 31. Quiero que entiendan un poquito lo que le pasó a esta ramera Rahab. A ver, ¿cómo dice Frank? Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Sí. ¿Qué dice que esta ramera Rahab? Dice, esta ramera Rahab y su familia fue la única que no pereció. Esta ramera Rahab, ¿qué dice? En su corazón, miren lo que dice, atiendan bien. Entre todos los de Jericó, todos estaban quebrantados. Ella estaba contando hoy, ¿no? Que todos los de Jericó estaban quebrantados porque escucharon lo que pasó en Egipto, lo que Dios había hecho en Egipto y lo que había hecho a los 2 reyes grandotes. Y vio todo lo que había hecho. Todos estaban ya temblando así. Pero entre todos ellos la única que se salvó, ¿quién fue?
la ramera Rahab y toda su familia, su mamá, su papá, sus hermanos, todos los que estaban dentro de la casa. ¿Por qué? ¿Qué diferencia? Los otros también tuvieron miedo. Sí, pero ella por la fe. Sí, los otros también tuvieron miedo, los del pueblo, pero ella también tuvo miedo. ¿Pero por qué salvó este y este no? Una diferencia ahí. Es que ella hizo una acción. Lo que había dentro de ella se podía ver, que no era un cuento. Ella tenía, ¿cómo se llama? El cordón de grana, ¿no? Ató. Y ella sobre todo traicionó a su rey. Traicionó al pueblo entero. Ella traicionó. ¿Eso qué nos enseña? Que nosotros debemos traicionar a nuestra inclinación, nuestra naturaleza carnal. ¿Entienden? Ella como traicionó y entonces agarró la promesa. Nosotros también cada día debemos traicionar a nuestra mente, a nuestra inclinación que tenemos al pecado. ¿Van entendiendo? Sí. Santiago capítulo 2 vamos a ver. Eso está después de Hebreo. Hay un poquito más y van a encontrar Santiago. 2:25. ¿Cómo dice Saide? De la misma manera, también Rahab la ramera no fue declarada justa por obras, después que hubo recibido hospitalariamente a los mensajeros y los hubo enviado por otro camino. Sí, dice, esa traducción también está linda, ¿no? Asimismo también Rahab, la ramera. Ahora ya no podemos decir que Rahab es una ramera. La hermana Rahab es hermana Rahab ya ahora. ¿Sí o no? No fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Uno puede decir, yo creo en Dios, creo que murió en la cruz, pero ahí anda robando, ahí anda adulterando, ahí anda viviendo suciamente. Entonces no se puede ver la obra que Hashem hizo en su vida. Es solamente un teatro de vida. ¿Se entiende? Mateo 1, vamos a ver una cosa que pasó ahí. San Mateo capítulo 1. Versículo 4 al 6. ¿Cómo dice Frank? Aram engendró. ¿Es ese, no? Mateo 4? 1, 4 al 6. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Sí, miren un poco aquí cómo sale el título del capítulo 1. ¿Cómo es el título tuyo, Saide? ¿Genealogía de Jesucristo? ¿O cómo pone? No. ¿Y el tuyo, Elías? Genealogía de Jesucristo. Sí, genealogía de Jesucristo. En la genealogía de Yehoshua está esta hermana Rahab. ¿Sí? Y esta Rahab se casó, ahí dice, el 5. Salmón engendró de Rahab. Este Salmón, no, es Salomón. No es el rey Salomón, es Salmón. Este Salmón fue uno de los 2 espías que entró en Jericó. Este Salmón fue uno de los 2 espías que entró e hizo el pacto con ella. Miren un poco lo que pasó. Ella se casó con este Salmón, Rahab. Y después, ¿qué pasó? Le nació un hijo que se llamaba Boz. Y Boz era el bisabuelo del rey David. ¿Entienden? ¿Van entendiendo? Miren en qué genealogía, en qué lugar aparece ella. Y ella no es del pueblo de Israel. Ella es una extranjera, ¿sí o no? Sí. Ella es una extranjera, pero ¿qué pasó? Cuando ella entendió todo, ella fue a vivir hasta que murió, vivió con el pueblo de Israel. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a terminar ya. Josué, vamos a ver, Josué capítulo 6. Eso está después de Deuteronomio. Josué capítulo 6. Versículo 21 al 25. Ahí va a contar qué es lo que pasa. Josué capítulo 6, versículo 21 al 25. ¿Puedes leer, Elías?
Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Hashem la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Sí, entonces ¿qué fue ahí ya pasó lo que hemos visto en el capítulo 2, ¿no? ¿Sí? Primeramente era un reinado gigantesco, unos muros indestructibles, primeramente, ¿no? Pero en el corazón de ella ya estaba destruido Jericó. Y acá ya está pasando. Lo que había en su corazón se ve. Nosotros tampoco no vivimos hoy en el reinado milenial. Todavía no vino Yehoshua, pero nuestro corazón está ese reinado. Un día va a venir Él y va a reinar 1000 años este mundo. Y nosotros seremos partícipes de ese reinado y estaremos con Él para siempre. Vamos a ver Hechos capítulo 10. Es el último versículo que vamos a ver hoy. Hechos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 16 al 25. Voy a leer. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yehoshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí en el versículo 16 y 17 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Y qué dice? Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos ya no hay más ofrenda. Donde hay perdón de estos ya no hay más sacrificio. Terminó totalmente el sacrificio ya. Ese es el amor entrañable que Dios tiene para con su pueblo, que tiene para el mundo entero. ¿Entienden? Por eso es lo que nosotros tenemos que valorar y respetar mucho. Pues tenemos que pensar así, ¿quién soy yo para cometer pecado? ¿Quién soy yo para vivir así de una forma tan sucia? ¿Quién soy yo para estar así? Miren una cosa. Había un hombre que se llamaba Jonathan. ¿Se acuerdan de él? Jonathan era el hijo del rey Saúl. Que era paralítico. Sí, Jonathan cuando se encontró con David, eran cuates, eran re amigos, se querían muchísimo. Hicieron pacto. Pero ¿qué pasó? Jonathan nunca se despegó de su padre Saúl, aunque era el rey. Y Jonathan sabía que su papá fue desechado por Dios. Pero Jonathan sabía que David va a ser ungido como rey de Israel y que Dios va a estar con él. Pero ¿qué pasaba con Jonathan?
Él nunca se separó de su padre. Le amaba a su padre, estaba con su padre y murió con su padre. Murió tan mal, su padre se suicidó y Jonathan murió así con espada. Si realmente Jonathan entendía la palabra de Dios y entendía la obra de Dios, iba a dejarle a su padre, al rey Saúl, y iba a estar pegado con David, iban a caminar juntos, ¿sí o no? Así de la misma manera nosotros. Si nosotros entendemos la obra de Hashem que ha hecho en nuestra vida, nos vamos a separar del pecado y vamos a inclinarnos continuamente a su palabra. Y su palabra nos va a ir cambiando y transformándonos cada día. ¿Entienden? ¿Se entiende bien? Vamos a compartir hasta aquí. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No. Bueno, está claro, bueno. Entonces, quiero que piensen un poco sobre esto que estuvimos estudiando hoy, ¿eh? Sobre la promesa y el deseo de Dios para los hombres. Realmente ese amor entrañable está aquí. Ese amor entrañable está vivo entre nosotros. Bueno, hasta aquí vamos a compartir hoy y hasta una próxima. Shalom.